cordial saludo. Hoy tenemos otra píldora relacionada con un tema súper importante y para eso tenemos también una persona muy interesante y que además yo quiero mucho, que es Marije Goicoechea. Hola, Marije. Hola, buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes a todos. El tema es un tema, bueno, la espiritualidad, el sentido de vida, ¿no? Creo que es un tema que a veces no solemos hablar de él o que nos da un poco de, vemos algo lejano, creemos a veces que no va con nosotros. Algunas personas están muy motivadas y leen mucho de ello, pero yo creo que en realidad nos afecta a todas las personas. Es un transversal en todas las personas, en todas las culturas, en todas las edades, o es algo que es más nuestro. Bueno, yo creo que es algo transversal, ¿no? Yo creo que el ser humano, cada uno de los que estamos aquí, tenemos que responder ante nosotras mismas qué merece la pena y qué no merece la pena, ¿no? Yo estoy aquí porque me merece la pena estar con vosotras y vosotros hoy a la tarde, ¿no? En definitiva, eso es el sentido de mi vida hoy, ¿no? Hacer algo que yo considero que me autorrealiza como persona. No sé lo que os va a aportar a vosotras, pero para mí tiene sentido, ¿no? Tiene que ver con aquellas cosas que yo creo que merece la pena vivir. A mí me parece muy importante porque yo escuchándote a ti, lo que he aprendido es que a muchas cosas a las que yo no le ponía nombre, de repente lo tienen, ¿no? Y entonces te das cuenta de que hay un conocimiento que no teníamos, pero que está ahí, ¿no? Y es un poco también qué tiene que ver el proyecto que uno tiene en la vida, tu proyecto de vida personal, con la espiritualidad y con el sentido de vida. Bueno, yo creo que todo proyecto es un proyecto espiritual, es un proyecto de sentido, ¿no? De hecho, la diferencia entre ser vagabundo, que me lo puedo pasar muy bien, y ser caminante es esa, ¿no? Es que yo tengo un proyecto que tenga algún sentido, algún significado. ¿Para quién? Fundamentalmente para mí. O sea, fundamentalmente, como diría Paul Ricoeur, los seres humanos necesitamos autorrealizarnos, necesitamos que hoy a la noche nos metamos a la cama y digamos, ha merecido la pena vivir el día de hoy. Y no tanto porque lo que hayamos hecho haya sido más o menos importante o valioso, sino porque a mí me haya valido para dar cuenta a mí misma, ¿no? De que, bueno, de que lo que he hecho, lo que he vivido hoy, no ha sido simplemente durar, sino que ha sido vivir aquello que merecía la pena vivirse. Pero este proceso eh, no siempre o no todas las personas somos conscientes cada noche cuando nos acostamos de esta vida autorrealizada, ¿no? O hace falta sentirlo así o percibirlo o racionalizarlo así, o simplemente es algo más interno, más emocional, más inconsciente, que no hace falta que nos demos tanta cuenta expresamente. Bueno, lo de darse cuenta y lo de darnos cuenta es una cuestión que va en personas, en situaciones, en capacidades y bueno, también en entornos, ¿no? Hay veces que yo no tengo ninguna conexión con nada de lo que ocurre y por tanto simplemente me dejo llevar, ¿no? Como el relato aquel, ¿no? Que cuentan que, bueno, pues que contaba a Buda a uno de sus alumnos, ¿no? Le decía, ¿a dónde vas? Y dice, pues no lo tengo muy claro, pregúntale a mi caballo, ¿no? Bueno, a veces nos pasa eso, ¿no? A veces nos pasa que van pasando los días uno detrás de otro y dices, ¿a dónde he ido? Y dices, no tengo ni idea cómo he llegado hasta aquí, ni por qué he llegado hasta aquí, ¿no? El darme cuenta supone primero conectarme conmigo misma y lo primero mirar mi nivel de satisfacción. El sentido o la espiritualidad tiene una dimensión que es claramente sensible, claramente me siento bien, ¿no? Yo ahora paro un momento y digo, me siento bien con Lourdes Bermejo, me hace bien estar con ella, me siento bien, ¿no? Bueno, hay una segunda dimensión que tiene que ver con los valores, ¿no? Que es más racional, ¿no? Que es en qué estoy gastando mi vida, qué estoy haciendo esta tarde. Bueno, estoy fomentando, estoy apoyando, estoy de alguna manera colaborando con modelos de envejecimiento eh,
que son mejores respecto a la dignidad y los derechos de las personas. Por tanto, es un valor para mí importante el aportar modos de vivir que sean más respetuosos con la dignidad de las personas. Me dedico a esto. Y luego tiene un tercer elemento que es más personal, más egoico, ¿no? Más de autorrealización, ¿no? Más de esto tiene que ver con cuáles son mis fines en mi vida en este momento. Pues sí, porque mis fines en mi vida en este momento no hace 20 años, ¿vale? En este momento mis fines en mi vida pues tienen que ver con lo que aquí habláis, ¿no? Con temas de cómo cuidarse en comunidad, con aportar modelos de envejecimiento que sean más satisfactorios, tiene que ver con responsabilidades éticas conmigo y con la sociedad. Bueno, por tanto, también desde el punto de vista del proyecto, estoy autorrealizándome en aquello que para mí es importante, ¿no? Luego, además, lo decir yo, que no siempre me apetece. Eso es como además, ¿no? Ya cuando eso cuadra, ya es perfecto, ¿no? Y dices, además, todo esto me apetece, es decir, me genera bienestar, diríamos, ¿no? Bueno, hay veces que el proyecto de vida genera malestar, no siempre genera bienestar. Lo que siempre genera son las tres cosas anteriores, ¿no? Satisfacción, eh, acuerdo, coherencia con tus propios valores, con aquello que para ti es valioso, que puede que sea diferente que lo que es valioso para otra persona, y siempre genera autorrealización. Y a veces genera bienestar en el sentido más hedónico, ¿no? Pero yo diría que el término espiritualidad, que va vinculado al término sentido y por tanto al término proyecto, pues es un modo de entender la felicidad, diría Aristóteles, más eudaimayónico, es decir, más de autorrealización personal, de satisfacción personal, no tanto de hedonismo, ¿no? No tanto de De placer. placer. Uh-huh. Sí, porque a veces esta idea del placer, ¿no? Como algo que puedes, no, que se me tomo un helado, disfruto mucho, o bueno, hay muchas cosas que nos dan un placer inmediato, digamos, ¿no? Que es como un chute de placer, ¿no? Pero que no está conectado con algo más profundo, con algo que te hace autorrealizarte más, con algo que además te hace sentir que estás ayudando a hacer una sociedad mejor o una sociedad más justa, ¿no? Entonces, Exacto. hay como diferentes niveles, como diferentes planos, ¿no? Que seguramente no tiene que ser malo que las personas podamos tener un poquito de cada cosa, ¿no? O sea, disfrutar con estos helados o con darme una sauna, ¿no? Con el esfuerzo, con el sacrificio que supone, pues acompañar a un grupo de personas, echar una mano, ser servicial para arreglar o para trabajar en nuestro proyecto de cohousing, ¿no? O sea que en Luego, realidad, además, el placer tiene mucho que ver con las culturas, ¿no? Entonces, bueno, pues una persona que quizá nunca haya leído un libro, nunca ha practicado eso, quizá no le resulte nada placentero leerse una novela, no sé, de Almudena Grandes, ¿no? Eh, pero una persona que ha practicado eso, que ha hecho de ello un hábito, pues le genera placer leer un libro, ¿no? Y casi pasa lo mismo con el helado. O sea, hay culturas en las cuales si nunca han comido un helado o todo el rato hay mucho hielo, quizá tomarse un helado no les genera placer, les genera placer tomarse un café caliente, ¿no? Y hay otras, pues donde hace mucho calor, que tomarse un helado o nuestros hijos e hijas, ¿no? Si han desarrollado la experiencia de placer, pues no sé, comiendo una manzana y mordiéndola, pues coger una manzana de un árbol, subirte a él, bajarte y morder la manzana, pues genera mucho placer, ¿no? Y quizá un niño o una niña que ya nació en la mitad de Nueva York no le genera ningún placer y le mira y le dice, ¿qué hace ese? Subiéndose a un árbol a coger esa cosa que seguro que está sucia, llena de bichos, se va a contagiar de algo y luego no tiene cepillo de dientes, además. O sea, ¿no?
sea, que quiere decir que también la parte del placer tiene mucho que ver con los valores en los cuales uno ya desarrolló una identidad. Y dentro de esos valores, pues lógicamente las personas tenemos más suerte si compartimos más valores, ¿no? Así que esto del cohousing, pues también por eso es una buena idea. Claro, porque desde este enfoque, el proyecto, la idea de estar en un cohousing y llevar trabajando años haciendo, fíjate, una comunidad intencional, o sea, un grupo de personas que se han ido agrupando a base de tiempo, a base de iniciativas, de tiempo compartido, de tiempo experimentado en talleres y en iniciativas de autoconocimiento y de trabajo y de gobernanza. Bueno, se van construyendo como un grupo, construyen como una familia, ¿no? Elegida por ellos y por ellas para tener una forma de vida diferente, con su propio código, sus espacios, sus propias normas y incluso con su propia estrategia de apoyos y de cocuidados, que es un poco en lo que estamos, ¿no? Entonces, Sí. esto ya es, o sea, una persona que tiene un proyecto así con esta intensidad, que además le dedica tanto tiempo, porque de verdad que hace falta mucho tiempo para organizar todo esto y todas las personas que están en ello trabajan mucho en ello. O sea, que les ocupa, les preocupa, les interesa, les motiva, les mueve y por lo tanto hay un punto de espiritualidad en sí mismo en la propia idea de proyecto. Sí, bueno, yo diría que no solo un punto, es un proyecto espiritual. O sea, en el sentido de que claramente es un proyecto de sentido para las personas que están ahí, ¿no? Ese proyecto de sentido se puede configurar en un código moral, como bien habéis dicho. Hay sentidos que son morales, ¿no? Y que tienen que ver con un proyecto de sentido de un código deontológico, una serie de principios que compartimos. Hay un proyecto de sentido que puede ser un proyecto de confianza, ¿no? Y que, bueno, pues yo digo, yo me fío de estas personas, quiero vivir mi interdependencia, incluso mi fragilidad, con personas de las que me fío y por tanto es una experiencia de confianza y de abandono en otras personas, ¿no? Y puede ser un proyecto también, bueno, pues como decía Van Canhaven, aunque salga mal, ha merecido la pena. O sea, un proyecto de esperanza, ¿no? No me fío que vaya a salir bien. Seguro que algunos de los que me están escuchando dicen, no lo tengo yo claro esto de la confianza, pero aunque salga mal, ha merecido la pena, ¿no? Y por tanto es un proyecto también de esperanza, ¿no? En el que yo espero en mis propias posibilidades y en las de mis compañeros y compañeras, ¿no? Y eso hace que el proyecto siga adelante. Si se cae cualquiera de los tres elementos, el proyecto se cae. O sea, la espiritualidad tiene los tres elementos, ¿no? Tiene un elemento que es moral, que es de responsabilidad moral, y de repente la gente dice, no, no, que a usted le toca hacer este pago, no, que no me responsabilizo abajo, ¿no? Eh, vale, todos hemos pagado lo que nos toca, digo, pagar o hacer el trabajo que nos corresponda, el que sea, ¿no? Hay una segunda parte que es de esperanza, o sea, yo espero que los demás también lo hagan, ¿no? Espero que los demás sigan adelante, espero que nadie se termine, pues eso, ¿no? Desmoralizando. Como dice Abela Cortina, lo importante no es solo ser moral o no, sino estar alto de moral para una cosa de estas, ¿no? Entonces, bueno, no, espero que la gente nos mantengamos altos de moral, ¿no? Bueno, tengo esperanza en que nos vamos a mantener ahí. Si eso se pierde, se viene abajo. Incluso aunque todo el mundo haya pagado todos los pagos, ¿no? Y luego hay un tercer elemento de confianza, ¿no? O sea, me fío que cuando yo no pueda, si no os habéis contemplado esto, lo tenéis que empezar a contemplar, no vais a poder todos todo el rato, ¿vale? Y ese es el elemento como más nuclear de la espiritualidad, ¿no? O sea, me fío en que cuando yo no pueda responder o yo no estoy alta de moral, alguien me va a sostener, alguien me va a sostener, ¿no? Y algunas veces esa confianza se articula en una confesión religiosa, ¿no? Otras veces no, es simplemente bueno, pues una experiencia espiritual, claramente espiritual de confianza en la comunidad humana, en la humanidad, en mi propia familia, sé de quién me he fiado, ¿no? Y hay veces que se configura pues en una fe religiosa, que en definitiva es eso, en algo que, o en alguien que, bueno, pues que no forma parte de nuestra propia realidad humana, ¿no?
bueno, al final es lo mismo, ¿no? Es una experiencia de confianza. Y yo creo que ese último punto es como el más nuclear de la espiritualidad, pero los otros dos previos son absolutamente necesarios, vamos. De hecho, me encanta porque te iba a preguntar un poco esta relación entre espiritualidad y religión, ¿no? Que tantas veces como que es como equivocada en el sentido de que se piensa que es lo mismo, que son sinónimos, cuando en realidad hay muchas formas, como comentas, de desarrollar, de vivir la espiritualidad, y la religiosidad es una de ellas. Y dentro de la religiosidad, las diferentes religiones, las diferentes iglesias o las diferentes confesiones, ¿no? O sea, todas las opciones posibles, ¿no? Sí, de hecho ahora se habla mucho, hablamos mucho, muchas de las personas, de espiritualidad después de las religiones, ¿no? O sea, sí que parece que las religiones, algunas de ellas, o bien tienen que transformar su modo, su lenguaje o su modo de transmisión de la experiencia espiritual, o va a ser difícil que podamos seguirnos manteniéndose en ellas, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues hasta ahora ha sido el modo de configurar pues esos tres elementos, ¿no? O sea, yo eh, tengo la experiencia de confianza, ¿no? Experiencia de confianza en un Dios, en la naturaleza, en la realidad total, En mis hermanos, quiero decir, ¿no? En en la mi idea de... familia, vale. De esa experiencia de confianza me surge la esperanza de que sea lo que sea, tiene sentido vivir con vosotros, ¿no? Y eso se configura en un código moral, ¿no? Todas las religiones han tenido y tienen un código moral de cuál es el camino adecuado para llegar a autorrealizarte y ser feliz. Entonces, bueno, pues hay religiones que dicen el camino adecuado es el silencio. Vale. Otros dicen el camino adecuado es la justicia social. Vale. Otros, el camino adecuado es el amor. Vale. Otros, el camino adecuado es el desapego. Vale. Son caminos para llegar a esa experiencia de plenitud o a esa experiencia, bueno, pues de vida plena, de vida con sentido, ¿no? Y yo creo que realmente esos mismos caminos pues pueden aumentar en otras propuestas espirituales, sin duda, ¿no? Sin duda están naciendo otras propuestas espirituales. ¿Es difícil pensar que en una comunidad puede haber un sentido espiritual compartido? ¿O por el hecho, o sea, por Bueno, el hecho de tener un proyecto compartido, hay un sentido de espiritualidad compartido? puede haber algunos valores compartidos y algunos modos de realización de esos valores compartidos y quizá otros diferentes, ¿no? Por ejemplo, puede que el valor del, pues no sé, del cuidado en proximidad, por ejemplo, o el valor del respeto a la autonomía personal, pues sea un valor compartido en esta comunidad en la que estamos, ¿no? O el valor de la equidad, de tal manera que no nos organicemos en función del gasto que cada uno suponga, sino en función de los derechos o las necesidades que las personas tengan. Vale, esos valores compartidos pues hacen que ya haya un cierto código moral, que es cierto que puede conjugarse con algunos otros valores no compartidos. Pues, por ejemplo, para una persona puede ser un valor muy importante la imagen personal y para otra persona puede ser un valor muy importante la seguridad personal. Y quizá en ese punto pues no haya una confluencia. Pero es muy difícil fiarte de alguien con quien no compartes un mínimo de valores. O sea, yo me fío de mi médico solo si comparto algunos valores mínimos. ¿Me explico? Si no, me tengo que cambiar de médico. O sea, si para mí un valor fundamental es, por ejemplo, pues no sé, ¿no? La verdad. Y para mi médico el valor fundamental, pues nada tiene que ver con la verdad y con informarme en verdad, sino con que yo no mantenga ningún nivel de conciencia sobre mi salud, tengo que cambiarme de médico. O sea, hay algunos valores que tienen que ser compartidos obligatoriamente. ¿Cuántos? Pues depende del modelo de cohousing que hagáis y del nivel de, bueno, pues de confianza que hay entre vosotras y vosotros.
Pero bueno, yo creo que pasa lo mismo que como en las familias o en la vida de pareja o en las cuadrillas de amigos, ¿no? Hay algunos valores compartidos que son necesarios para ser amigos o amigas. Y luego hay otros pues que dices, mira, no, pues yo esto no lo comparto contigo, a mí me parece más importante, pues no sé, ¿no? Mi vida profesional y no voy a pedir una excedencia para cuidar a mi hija, ¿vale? Pero hay algunos valores compartidos que hacen que seamos amigas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que yo me cuesta mucho entender un modelo de cohousing sin que haya una comunidad de valores común. O sea, me cuesta mucho, porque entonces no es un modelo de cohousing, entiendo que lo que es una comunidad de vecinos. Ese es el gran aporte. Yo creo que esa es la vivencia de sentido de comunidad y de sentido de comunidad con valores compartidos, con proyectos compartidos, hacen tan poderosa la vivencia de pertenecer, ¿no? Yo todas las veces que estoy con los grupos tengo una envidia sanísima, ¿no? Yo digo que es mucha envidia y además es muy sana, en el sentido de que admiro ese sentido de pertenencia, ese sentido de compromiso y además esa coherencia y que además se va produciendo a lo largo del tiempo, no es algo momentáneo y que rompe, sino que realmente esa confianza se ha ido construyendo en base al tiempo y cada vez se proyecta con más claridad hacia más compromiso, hacia más esperanza y hacia más confianza, ¿no? Porque dejas tu dinero, dejas tus entornos de vida, construyes uno, te vas allí, o sea, quiero decir que es que realmente una confianza muy grande, arriesgas mucho, ¿no? Sí, Estás poniendo mucho, ¿no? yo creo que en una asociación de vecinos podemos fomentar la tolerancia, ¿no? Es decir, yo te tolero a ti y tú me toleras a mí porque tenemos unos intereses comunes estratégicos, pero no hay unos valores comunes. Simplemente tenemos pues, un pacto estratégico para llegar a algún sitio juntos, ¿no? Yo creo que en una experiencia de cohousing, no hay solo tolerancia y respeto, que es otra cosa, ¿no? Es a mí tu valor me parece valioso, me parece respetable y por eso intento en la medida de lo posible entenderlo y que de alguna manera modifique nuestro proyecto común, ¿no? Entonces va más allá que la tolerancia, ¿no? Va más allá, o sea, yo cuando respeto a alguien, realmente la respeto es porque lo que me dice me parece que, o lo que propone o lo que aporta, realmente es valioso. Y como es valioso, va a modificar algo de lo que yo vivo, ¿no? Eso es esa capacidad como de relativizar lo que yo soy, porque lo que tú aportas a mi vida lo modifica, ¿no? Y ahí siempre hay un punto de confianza y de espiritualidad. Espiritualidad en el sentido de que no soy yo, de que no controlo. Espiritualidad en el sentido de gratuidad y de confianza. Espiritualidad en el sentido de que yo no puedo controlarte a ti, ni puedo controlar lo que tu aportación va a dar a este proyecto común, ¿no? Y por tanto, hay una conciencia de autoinsuficiencia, que es lo fundamental de la espiritualidad. O sea, la espiritualidad es la conciencia de que soy insuficiente y es la conciencia de que necesito de lo que no soy para ser. Y, y es, diría Paul Tillich, que me encanta, ¿no? Dice, es andar apasionadamente buscando en la vida eso que no soy y estar abierto a la oportunidad y a la experiencia, pues cuando lo encuentro, ¿no? Es eso, es caminar apasionadamente buscando lo que no soy, por consciente de mi autoinsuficiencia, ¿no? Y sentirme abierta a eso, ¿no? Al asombro, a la apertura de, bueno, tú me lo regalas, ¿no? Yo me parecería muy difícil un proyecto de cohousing sin ese componente de confianza, de espiritualidad que se basa en la autoinsuficiencia, en la conciencia de autoinsuficiencia, ¿no? Y desde este punto de vista, el papel que tienen las relaciones, que tienen los demás en nuestra vida, tiene otra dimensión,
porque sin duda, es algo necesario. O sea, yo te necesito a ti, necesito a claro, las personas que he elegido, y claro, en el cohousing clarísimamente que he elegido, aunque no nos llevemos todas igual de bien y tengamos todas la claro, misma intimidad, porque eso no es posible ni debe ser, claro, pero de alguna forma nos necesitamos todas porque cada una vamos a encontrar en la otra persona lo que no tenemos, ¿no? Y esa claro. sensación de apertura y de humildad de decir, lo que yo no doy lo va a dar otro y lo que yo no sé me lo va a enseñar alguien a mí también, ¿no? Y esa Claro. sensación, ¿no? Me parece... Sí, y el dolor profundo, por eso me parece arriesgado lo del cohousing, ¿no? Porque es como el dolor profundo que puedo llegar a experimentar cuando, bueno, pues cuando alguien de quien me he fiado quiebra mi confianza, ¿no? Eh, porque no es lo mismo que me decepcione alguien de quien no me he fiado. Bueno, nos pasa muchas veces en la vida, ¿no? Eh, que me decepcione alguien de quien me he fiado, ¿no? Que quiebre la confianza a alguien de quien me he fiado. Es verdad que me imagino que dentro de un grupo de cohousing, pues no para todas las personas nos fiamos de todo. O sea, habrá personas de las que te fías porque sabes que va a hacer las propuestas económicas mucho mejor que tú y personas de las que te fías porque sabes que va a organizar el plan de cuidados mejor que tú y personas de las que te fías porque sabes que va a encontrar propuestas arquitectónicas mucho más ecológicas que tú. O sea, no para todos nos fiamos de todo, pero claro, que alguien de quien me he fiado quiebre la confianza, pues no sé, es una experiencia, yo creo que dolorosa, ¿no? Bueno, nos pasa también en cierta modo con nuestros amigos, nuestras amigas, nuestras parejas, ¿no? Y estos días también cuando hemos estado hablando del duelo, ¿no? ¿Mm? Y de la pérdida, decíamos, claro, todos los que tenemos cosas y relaciones y proyectos valiosos y momentos valiosos, cuando los perdemos, tenemos dolor, ¿no? Si tienes una relación magnífica y la pierdes, pues tienes un duelo, ¿no? Y yo decía siempre, bueno, a mí lo que me puede parecer más peligroso para mí misma y desde mis propios valores es no tener nada que perder, ¿no? O sea, Ujú. no tener nada valioso, o sea, que no pueda sufrir ningún duelo porque realmente no tenía nada valioso que perder. Claro, De alguna sí, forma, sí, esto un poco pasa igual, ¿no? O sea, de repente las personas que están en un cohousing han establecido unas relaciones, unos vínculos de compromiso, de conocimiento, de disfrute, de compartir valores, de compartir proyectos que es muy intenso y muy fuerte, ¿no? Si va bien, pues es maravilloso. Si alguien quiebra esa confianza o hay una decepción, pues indudablemente es doloroso, porque lo mismo que hemos puesto en sí. nuestra vida en otras personas, ¿no? O en otras situaciones, ¿no? Sí, el tema es si ha merecido la pena aunque sea doloroso. Claro, Yo sí que creo que hay veces que, bueno, nos duelen muchas cosas, pero han merecido la pena, ¿no? Es lo que acabas de decir, ¿no? Lo dice fenomenal. El final de esa película excelente, ¿no? Que es Tierras de Penumbra, que cuenta la vida del escritor que escribió el libro de Narnia, ¿no? De Lewis. Y entonces el final acaba así, ¿no? Dice, el dolor de hoy es consecuencia del amor de entonces, ¿no? Ese es el trato. Entonces, obviamente, si ha merecido la pena amar, pues en el paquete va el dolor. Pero ha merecido la pena. Entonces, yo creo que esa es la parte del proyecto de vida de la espiritualidad que dices, bueno, ha merecido la pena emprender este camino. Quizá no lleguemos al final, ¿no? Quizá no, ¿no? Hay personas que entonces todo se les viene abajo. Otras quizá no, ¿no? Que dices, bueno, ha merecido la pena esta experiencia, ¿no? Aunque quizá pues no haya llegado a la conclusión o al final esperado por mí, ¿no? Bueno, también nos puede ocurrir, ¿no? ¿En qué se juega que haya merecido la pena? En que los valores que para ti eran importantes hayas podido de alguna manera, bueno, pues practicarlos, gestionarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que yo creo que esta experiencia, la experiencia de hacer comunidades humanas en las cuales los niveles de compromiso, de implicación y de confianza sean mayores que las habituales, pues es una experiencia que tiene sus riesgos. Imagino que no digo nada nuevo a nadie, ¿no?
pero también tiene la posibilidad de vivir confiado, que es una gran Es ventaja. enorme, es enorme. Se Sí. nos pasa el tiempo y yo quería hacerte una pregunta en relación al concepto de los cuidados espirituales o de los apoyos espirituales. Cuando nosotros hablamos en las estrategias de apoyos y de cuidados mutuos, pensamos en todas las dimensiones de la persona y nos aparece la espiritual, ¿no? Eh, y a la hora de pensar, bueno, cuando una persona esté pasando unos momentos difíciles, ¿no? O sea, vemos claramente que por un lado está el cuidarnos y el apoyarnos ahora, ¿no? El compartir en esa honestidad, en ese compromiso, bueno, en este proceso del camino, ¿no? Pero luego hay otro momento, que es el momento futuro, si todo va bien, que es el futuro de vivir y de vivir la fragilidad, de vivir que nos necesitamos en aspectos en los que hasta ahora, pues por nuestra independencia y nuestras capacidades, no hemos dependido tanto de otras personas, e incluso en los momentos en los que el fin de vida esté cerca, ¿no? Y además Ujú, podamos ser hasta conscientes de eso y saberlo, ¿no? Eh, ujú. ¿Qué significaría para ti la idea de que un cohousing se tenga en cuenta, se intente dar ese acompañamiento, ese apoyo espiritual a las personas que lo forman cuando sean estos momentos más difíciles en la vida? Bueno, a mí me parece que en cualquier propuesta de mejorar los niveles o de avanzar en los niveles de compromiso y de confianza y de solidaridad entre las personas, pues yo creo que unas de las necesidades que las personas tenemos son las necesidades espirituales, ¿no? Entonces a mí me parece que dejarlas a un lado en un proyecto de cohousing, bueno, me parecería que el proyecto ha abandonado una parte muy importante del vivir de las personas, individual y grupal, ¿no? Eso para empezar. ¿Cómo podemos satisfacer esas necesidades? Bueno, yo creo que la primera de las cuestiones es facilitando espacios donde las personas se den cuenta, ¿no? de, de qué es lo que les genera satisfacción e insatisfacción, ¿no? Yo diría que ese es como el primer camino, el darme cuenta, ¿no? Hay veces que, bueno, pues los propios mecanismos psicológicos y el propio correr hace que no tengamos entrenamiento en darnos cuenta, en pararnos. En el momento en que nos paramos nos salen 100.000 tareas a hacer, ¿no? Entonces, bueno, primero darnos cuenta y pararnos, pues es un entrenamiento como cualquier otro que requiere un poquito de tiempo. Y una vez de que ya me he entrenado en pararme, darme cuenta y entrenarme en si me siento satisfecho o insatisfecho, ¿no? Probablemente en los momentos de fragilidad es más fácil encontrar situaciones de insatisfacción, ¿no? Y la insatisfacción normalmente va a venir de la pérdida de control. Por tanto, aumentar las experiencias de confianza pues es la mayor necesidad que las personas tenemos en situaciones de fragilidad, ¿no? Esas experiencias de confianza pueden ser en el grupo, pueden ser en la familia, pueden ser en una continuidad de una totalidad de la que formo parte, ¿no? Me gusta mucho el libro de La ola Smart de Billy Gates Jagger, ¿no? Billy Gates dice, ¿no? O sea, cuando uno se ha pasado toda la vida siendo ola, la ola más fuerte, la ola con mayor espuma, la que más pueda lado, uy, perdón, no, pues no tiene como la experiencia cuando se acaba la ola de decir, buf, ahí sigue el acantilado, yo voy perdiendo fuerza y esto se acaba, ¿no? Ahí es donde si uno ha entrenado puede tener la experiencia de ser mar, ¿no? Y yo creo que la experiencia de ser mar es la experiencia de no soy solo una ola, ¿no? Creo que un cohousing es un buen entrenamiento para ser mar. Creo que puede ser un camino de entrenamiento, pero puede que no. Puede terminar siendo una comunidad de vecinos, ¿sí? Puede serlo, con el mismo nombre, ¿no? Donde, bueno, pues cubrimos nuestras necesidades unos a otros. Es verdad que no nos las pagamos con dinero, pero hacemos cambios e intercambios mercantiles,
tú pones esto, yo pongo esto, ¿no? Pero en realidad yo no me fío de aquel que no va a devolverme algo de lo que yo le voy a dar, ¿no? Bueno, yo creo que no sé si me atrevería a eso a llamar comunidad, ¿no? Y creo que, bueno, pues sin duda sería una comunidad humana, a mi juicio, sin dimensión espiritual, ¿no? A mi juicio, ¿no? Pero bueno, habría muchas otras maneras de explicar esto, seguro. Bueno, pues una conversación larga, profunda, que yo creo que va a servir para que las personas que la vean puedan generar luego debates internos de reflexión dentro de los grupos, que es el sentido que tiene estos materiales, ¿no? Independientemente de cuánto estén de acuerdo contigo o no de acuerdo, pero que sí que nos mueva para revisar, pero desde luego has dejado, yo creo que muy claros algunas de las ideas en relación a lo importante que es realmente trabajar de verdad con todo lo que es la confianza, esa esperanza y bueno, y algunos elementos básicos de los cohousing que lo son ya en su propia definición, pues animarles a que continúen, ¿no? Yo antes de despedirte quiero agradecerte que estés aquí y quiero presentarte, que no lo he hecho al principio, porque quizás solo una persona que es doctora en psicología, que además es teóloga, que es máster en derechos humanos, que es máster en bioética y que además es profesora de la Universidad de Deusto ahora mismo, pero que procede de un ámbito también muy de trabajo de campo, de clínico. Has trabajado 8 años, 12 años, me acuerdo, con personas con enfermedad mental que viven en instituciones. Has sido coordinadora espiritual, de atención espiritual de los hospitales de tu entorno ahí en Bilbao. Eso significa acompañar la espiritualidad de personas en entornos tan complejos como son los hospitales, ¿no? Y bueno, todo esto y os puedo asegurar que he conocido, no solo he conocido, sino han transformado mi vida y mi sentido algunas personas con enfermedad mental grave que tenían una experiencia espiritual mucho más sana y rica que la mía. Yo creo que es paradójico. Sí. Y yo creo que de esa riqueza que tú misma has adquirido con toda la experiencia y con todos los contactos tan profundos y tan espirituales con tantas personas, esa riqueza también la emanas, la compartes y se te proyecta cuando hablas, ¿no? Y quizá ese es uno de los elementos por los que a mí me gusta tanto compartir contigo y aprender contigo, ¿no? Pues mil gracias por contar conmigo en este proyecto y de verdad deseo que cada uno y cada una de los que estéis encontréis en esta propuesta autorrealización, sentido y que, bueno, realmente os merezca la pena, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.